Buenos días para todos. Esta mañana, retomando el hilo que traíamos hace más de una semana, hablando sobre la necesidad de ser revolucionarios de nuestra forma de vivir, sobre todo la vida cristiana. Y una vez que ha pasado toda esta historia de la crucifixión y muerte y también resurrección de Jesús, encontramos a los discípulos, a los seguidores de Jesús, comenzando una verdadera revolución. En verdad revolucionaron al mundo de aquel tiempo. A tal grado fue su reacción una vez que saben que Jesús está resucitado, que ha vuelto al cielo a vista de ellos y les ha prometido que volverá, aparte de la promesa que les ha dado, que enviará su espíritu para que esté en ellos. Estos creyentes, estos discípulos, en verdad comenzaron una revolución. Cuando los encontramos en el capítulo 1 de Hechos, los encontramos orando. Estaban juntos en el mismo aposento donde posiblemente comieron aquella última cena con Jesús y están orando. Y es ahí en ese momento de comunión con Cristo, con el Señor, que el Espíritu viene sobre ellos y son llenos, son bautizados literalmente con el Espíritu Santo y el impacto y la revolución que hacen en todos aquellos que están en Jerusalén en ese momento es increíble. Había gente de todos lados que los vieron, los oyeron, los admiraron y no solamente eso, creyeron en el mensaje. Jesús había dicho a Pedro que le daba las llaves del reino y ese día el reino de los cielos se abrió. Jesús le había dicho a Pedro que lo haría pescador de hombres y ese día Pedro se levantó y dio un mensaje que obtuvo una gran pesca. Y ese es el comienzo, solo el comienzo. Cuando vamos al final del capítulo 2 de Hechos, uh, y describe lo que sucedía en la vida de estos, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Ahora está describiendo a la iglesia en general, no solamente a los discípulos. Habían creado una verdadera revolución en todos aquellos que habían creído ese día. Que el Espíritu vino sobre ellos ese día de Pentecostés. Y lo que sucedió y lo que comenzó a suceder en la vida de todos estos creyentes fue una verdadera revolución. Los encontramos luego en el pórtico a Pedro y Juan predicando y otros 4,000 salvándose. Los encontramos siendo perseguidos, castigados, flagelados y saliendo de ese lugar los encontramos orando con la iglesia. Entonces, en verdad que lo que se cernía sobre el pueblo de Dios, y no Israel, sino la iglesia, en ese momento crucial de la historia, del inicio de la historia de la iglesia, era una verdadera revolución. Pero han pasado 2000 y algo de años de que Cristo vino. Han pasado muchas olas de avivamiento en la historia de la iglesia. Ha pasado la iglesia todo tipo de contingencias y de situaciones difíciles, persecución, en lugares casi exterminio de la iglesia y se ha vuelto a levantar. Todo esto depende realmente del ser un pueblo revolucionario. Y no estoy hablando de
agarrar armas e ir contra la corriente como ideó la mal llamada teología de la liberación, que provocó miles y miles de muertes en Latinoamérica y que aún sigue vigente en algunos lugares. No, yo estoy hablando de una revolución totalmente espiritual, donde la vida de cada uno de aquellos que es tocado por Cristo, que es transformado por la presencia del Espíritu de Dios, puede volcarse en ir y comenzar una verdadera revolución. Y la principal y más importante entrada de esta vida revolucionaria definitivamente es la oración. Somos muy débiles en la oración. Pasamos muy poco tiempo orando. Queremos resolver nuestros asuntos en pocos minutos, cuando en realidad necesitamos invertir tiempo en orar. Si queremos ver un fenómeno sucediendo en la iglesia el día de hoy, si queremos descubrir cómo la iglesia de este siglo de la pandemia, si lo quiere ver así, puede impactar a su mundo y puede trastocar las fibras más sensibles de la sociedad, eso será a través de la oración. Y cuánto cuánto me gustaría pensar que cuando nos inviten a orar, en verdad oramos, que cuando nos pasen una petición, en verdad intercedamos, que cuando apenas abramos los ojos, nos comuniquemos con el Señor, hablemos con Él y pongamos todo en claro en la mesa, sabiendo que el resto del día Él estará haciendo que nuestro andar sea el propio. Tristemente, la iglesia el día de hoy está buscando toda clase de sustitutos para la oración y demasiadas veces proclamamos días de oración y ayuno y solo cantamos o solo reclamamos o simplemente nuestras oraciones no pasan del lugar donde estamos. Si vamos a tomar en serio una vida revolucionaria, tenemos que empezar en la oración. Tenemos que empezar ahí donde el diablo es más puesto bajo tensión y preocupación, y es en la oración. Tenemos que empezar ahí donde las huestes espirituales de maldad tiemblan, y es en la oración. Tenemos que empezar ahí donde um, nuestras rodillas se doblan, nuestro carácter y todo lo que somos se someten al Señor. Meditemos sobre eso esta semana y permitamos que en verdad comencemos una verdadera revolución espiritual. Lo invito a eso, lo desafío y que el Señor nos ayude a tomar las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y me es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones y hasta luego.